Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos desde Blue Radio para hablarles de las noticias. La frase que armó la nueva tormenta política en Colombia fue pronunciada por el presidente Gustavo Petro en un discurso en Bucaramanga, discurso sobre la necesidad de una reforma a la justicia, en el que dijo el presidente, lo cito entre comillas, que entre más se castiga el consumo de la droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes, y dijo que había una relación incestuosa del narcotráfico con la política para ocultar la verdad. También dijo que los congresistas creen que luchan contra el narcotráfico porque aumentan las penas y propone él bajarlas. Bienvenidos, este es el origen de la tormenta política. Vino anoche la durísima reacción del presidente del Congreso, Iván Name, que desde una tribuna política le exigió al presidente Petro respeto y lo retó para que esas denuncias las haga con nombre propio. Le dijo: nosotros apreciamos la institucionalidad y apreciamos la dignidad que ostentamos. Responde el presidente Petro después, sabiendo que no le conviene pelear con el Congreso en este momento, diciendo que se refería a los años de investigaciones de la parapolítica, que es un término que, dice Petro, él se inventó y que cuando fue senador, la Corte Suprema de Justicia investigó que el 30% del Congreso tenía nexos con los paras, es decir, que el presidente Petro, cuando habla de abrazos del narcotráfico con senadores, sugiere no se refiere a hoy, sino que se refería a hace 20 años. La verdad es que la declaración del presidente es parcialmente cierta. Eso de que se inventó el término de la parapolítica no lo es. Se hablaba de parapolítica en la Segunda Guerra Mundial, con las camisas pardas de Hitler, con los brazos paramilitares del Partido Obrero. Se usó el término en Argentina en un escándalo en 1973 y se utilizó más por Claudia López, una de las grandes investigadoras del gobierno, en el gobierno de Álvaro Uribe, del escándalo de la parapolítica. Ella que investigó, que hoy es alcaldesa de Bogotá. Pero el presidente Petro mete todo en la misma bolsa para hablar de relaciones incestuosas, un término, este de que se abraza el narcotráfico con los senadores, que le puede costar, y este es el meollo del asunto, le puede costar en el trámite de sus reformas en el Congreso. Bienvenidos, ya voy a hablarles de este nuevo capítulo de reclamos al Congreso desde la Casa de Nariño, que puede ser la excusa o una razón para que el presidente Petro vea cómo se le enredan otra vez sus reformas. A propósito, anoche, la plenaria de la Cámara de Representantes negó la proposición con la que querían hundir la reforma a la salud. Fue una votación amplia de respaldo al gobierno, después de que la semana pasada habían votado creando una subcomisión para redactar un nuevo texto. Esa subcomisión ha sido el caballito de batalla para hablar de jugaditas y ha sido el motivo de batalla de fuego amigo. Le están dando durísimo desde la izquierda a dos senadoras de ese pacto histórico. Ya les voy a contar cómo son las otras batallas. En el mismo Congreso, los conservadores radicaron una nueva propuesta de reforma laboral que, a diferencia del gobierno, propone el trabajo por horas y la posibilidad de que la semana laboral sea de 4 días, eso sí, manteniendo el recargo dominical y el nocturno. También les voy a contar en segundos de las denuncias sobre la situación de inseguridad en todo el país. En Betulia, en Antioquia, secuestraron a un niño de 7 años, le mataron al tío, luego se lo llevaron a él, sospechan allí que es el Clan del Golfo. En Arauca, tercer día de combates entre disidentes de las FARC y el ELN, el Ministerio de Defensa reprocha, dice condenar el secuestro de niños que hay allí, reclutamiento de niños. 9 niños reclutados que quedaron grabados en un video en medio de los combates allí en Tame. Y hay 2 soldados heridos en un nuevo ataque de disidentes de las FARC, de esa columna de Dagoberto Ramos en el departamento del Cauca. Todos estos grupos, Clan del Golfo, ELN y disidentes de las FARC, por otro lado, que dicen querer la paz total del gobierno nacional. Mientras estos grupos hablan de ello, de paz, siguen en la guerra y atacando a civiles. El presidente Petro designó en las últimas horas como gestor de paz a Gafas, el hombre que mantuvo secuestrada a Ingrid Betancourt, que fue reincidente, que traicionó el acuerdo de paz y que hoy saldrá por la puerta grande de la cárcel de La Picota. El gobierno prepara $1 billón para financiar el déficit de las empresas de sistemas de transporte, una plata que saldría del presupuesto general de la Nación y que va a ser mayoritariamente para Transmilenio y después para el Metro de Medellín, el Mío de Cali y los sistemas
Transcaribe en Barranquilla o Pereira o Cartagena o Bucaramanga, que van a recibir oxígeno y alivio financiero con este billón de pesos. Hablando de decretos, les contaré en segundos el que le permite la libertad a 5.000 mujeres cabeza de familia que van a salir de la cárcel para que puedan trabajar en servicio social. Vendrá la explicación del ministro de Justicia, Néstor Osuna, que dice que saldrán libres mujeres que han sido condenadas por delitos menores, hurto, tráfico de estupefacientes y estos delitos que tienen penas relativamente bajas en Colombia. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer, miércoles 6 de septiembre. La temperatura en Bogotá esta mañana es de 9 grados centígrados, estamos cumpliendo hoy 11 años de vida, que es un proyecto que camina solo. Gracias a ustedes por su sintonía, gracias a ustedes por acompañarnos. 11 años larguísimos, Felipe. Gracias a todos los compañeros que han hecho posible 11 años de vida hoy. Blue Radio, primero en la sintonía en Colombia. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete. Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos. El senador por la Alianza Verde y presidente del Congreso, Iván Name, se paró en el atril de la plenaria del Senado de este martes 5 de septiembre para alzar su voz de protesta en contra del presidente de la República por cuenta de unas declaraciones en las que señaló: entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes, más se abraza el poder político con el narcotráfico. Las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue: presidente Petro se disculpe con el Congreso o en su defecto que señale con nombre propio y con las debidas denuncias ante los entes de control cuáles son las personas que se abrazan con los narcotraficantes. También habló el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. A que el presidente nos respete, nosotros respetemos al presidente, nos respetemos entre los que estamos aquí sentados. Y el presidente Petro respondió, no se disculpó, sino que recordó que con sus investigaciones y las que hizo la Corte Suprema de Justicia, se descubrió que el 35% del Senado de ese entonces tenía vínculos con paramilitares y que esto implicaba una relación directa con organizaciones narcotraficantes. Con 48 votos por el sí y 97 por el no, la plenaria de la Cámara de Representantes negó la proposición que buscaba archivar la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro. Se declaró en sesión permanente. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aclaró que el gobierno no participará directamente en la subcomisión creada por el Congreso para concertar la reforma a la salud. Lo que es real es que hay que conformar una comisión y el presidente la conformará y por supuesto que los partidos tomarán una decisión, cuánto tiempo van a trabajar. En medio del segundo debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes y después de varias horas de sesión, hubo fuertes críticas de la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez. Expresar mi completo rechazo al matoneo infame por parte además de sectores radicales afines a este gobierno. Nos han tratado de zorras, de prostitutas. Tengo que decir que lamentablemente las veces que me he visto atacada en mi condición de género ha sido lamentablemente por representantes y colegas de la bancada del Pacto Histórico. La representante del Partido Verde, Catherine Miranda. Acá hay personas que se colocan pañuelos morados, verdes, azules, supuestamente defendiendo las mujeres, cuando lo único que hacen en redes sociales es acabarnos e intentar masacrarnos. La bancada del Partido Conservador presentó su propia propuesta de reforma laboral enfocada en la creación de empleo y la reducción de la brecha de la informalidad. El presidente de los conservadores, el senador Efraín Cepeda. Que van en el camino de la generación de empleo, la formalización laboral y acoger a otras formas relativamente nuevas de trabajo, que son los trabajos por hora en plataformas. Mara Elvis Mesa dio su versión sobre lo ocurrido en la casa de Laura Sarabia el 29 de enero de este año. Me llama y me dice que dónde estaba el maletín de la señora que ella fue de viaje a Boyacá. Entonces yo le digo que está en la sala. Entonces él me vuelve a llamar y me dice, Mari, necesito que te vengas para el apartamento, que necesito hablar contigo. Al llegar a la casa, según ella, rindió una declaración por escrito sobre el robo. Ahí dice que se entera de la magnitud de lo sucedido por uno de los
los investigadores. Pues aquí nosotros no estamos hablando de 100 pesos, aquí estamos hablando de 150 millones de pesos. Entonces me dijo, no crea que va a salir bien librada de esto. También se conocieron las declaraciones de Fabiola Perea, otra de las ex empleadas de Saravia. Ya fueron a mi casa, me pidieron los números telefónicos, el mío, perdón que siempre un poco por delante, el de mi familia, que son mis hijos, mis 5 hijos, y el de mi esposo. La Fiscalía hizo una explosiva revelación durante la audiencia de medida de aseguramiento contra el policía de la SIJÍN y la Fuente Humana, pues anunció que va a abrir una nueva línea de investigación por presunto tráfico de fuentes humanas en la SIJÍN. Escuchemos a la fiscal durante la audiencia. ¿Por qué debo referir que la Fiscalía no solo sigue obteniendo medios de conocimiento en torno al hurto, sino también a qué es lo que sucede al interior de la SIJÍN? Es oficial. El Ministerio de Justicia publicó el decreto con el que se fijan las reglas para que más de 5.000 madres cabezas de familia condenadas queden en libertad a cambio de que hagan labor social. Las beneficiarias son quienes pagan penas de prisión por 8 años por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, entre otros. Alexander Farfán Suárez, alias Gafas y recordado como el carcelero de las FARC, es ahora un gestor de paz. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro, firmando la resolución que indica que no solo será representante de las disidencias de Iván Mordisco en la mesa de conversaciones, sino que además se va a pedir su libertad por hacer parte de esta figura del gobierno. Alias Gafas fue capturado en la operación Jaque en 2008, pero recuperó su libertad porque firmó el acuerdo de paz. Sin embargo, en diciembre pasado fue capturado en Buenaventura con varias armas en su poder y esto implicó su expulsión de la JEP. Sigue en vilo la contratación de la elaboración y distribución de los pasaportes en el país. En las últimas horas, el canciller Álvaro Leiva volvió a tomar el control del proceso contractual y decidió aplazar la audiencia de adjudicación para el próximo 13 de septiembre. El servicio está garantizado solo hasta el 2 de octubre. Nuevamente explosiones y disparos interrumpieron anoche el descanso de los habitantes del municipio de Corinto. Hombres armados de la disidencia de Dagoberto Ramos de las FARC llegaron hasta el casco urbano y lanzaron tatucos contra la estación de policía. Allí resultaron heridos 2 soldados de las fuerzas urbanas, el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. De manera cobarde lanzan un explosivo tipo tatuco sobre la estación de policía, causando la herida a 2 de nuestros hombres. Luego de asesinar a su tío delante de él, presuntos integrantes de grupos armados secuestraron a Christopher Quintana, un niño de 7 años que hasta ahora es buscado por el ejército y la policía en el suroeste antioqueño. Los hechos ocurrieron en el sector de Las Brisas, entre los municipios de Betulia y Urrao. El alcalde de Betulia, Juan Manuel Lema, asesinaron a un señor quien era el tío de Christopher, de este menor de edad, quien luego fue raptado, al parecer, por estos grupos o estas personas que asesinaron a su tío. El capitán retirado Germán Rivera se declararía culpable de 4 cargos de conspiración para secuestrar y matar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en junio de 2021, según el periódico The New York Times. Un portavoz de la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, citado por ese diario, indicó que el colombiano cambiará su declaración de inocencia para allanarse a los cargos en una audiencia que se desarrollará este jueves. En una visita sorpresa, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, acaba de arribar vía tren a Kiev. Se espera que anuncie un nuevo paquete de ayuda a Ucrania en medio de lo que ha sido una difícil y lenta contraofensiva. En los 2 días de visita espera conseguir una versión de primera mano de esos avances. En tanto, en América Latina también sorprende la distancia que toma el gobierno de Cuba del Kremlin. Denuncia una red de reclutamiento de cubanos para pelear en Ucrania y dice que esa guerra no es de Cuba. Con 25 jugadores realizó su segundo día de trabajo la selección Colombia. Solo Jorge Carrascal no hizo parte de la práctica porque se unirá a la concentración de la selección Colombia apenas en la mañana de hoy. Ha sido, la verdad, una odisea para que el jugador cartagenero arribe a la ciudad de Barranquilla. Néstor Lorenzo solo tendrá el grupo completo en la práctica de la tarde de hoy en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Estás escuchando Blue Radio.